¿La gente se dice eso todavía? ¿La bonita costumbre? ¿O será que eso es como Lo dicen nuevo? siempre. Sí. Es uno de los hábitos de la gente que le va bien. Ser así de cordial. Fíjese que la bonita costumbre pareciera ser un tema que tiene que ver como con una época y que hoy en día los hábitos son otros y que probablemente lo que tenemos que hacer hoy en día es concentrarnos en ser más productivos y resulta que el hábito sigue siendo un tema sobre el cual pues no solo se puede construir, sino que se debe tener en la agenda de cualquier persona que esté concentrada en emprendimiento. Y sí, entre otras cosas porque de un hábito bien formado depende el éxito del emprendedor. Porque a lo que voy es que en este tiempo, donde cada vez tenemos la agenda más apretada, el riesgo de estar desarrollando mañas en lugar de tener hábitos es cada vez mayor. Bienvenidos, mi nombre es Juan Daza y es un gusto darles un saludo más a este espacio de marca personal. Ella es Silvia Ramírez, la encuentran como silviaramirez.com.co, Silvia con Y. Sí, la primera I es Y. Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a conversar, como lo hemos hecho en distintos momentos y en temporadas anteriores, en un formato distinto, sobre los hábitos. Yo estoy muy encarretado del tema, vamos a ver si en este nuevo formato, nos vamos encontrando con material gráfico que les pueda servir también para tener una referencia. Puntualmente estoy trabajando con un libro de Charles Duhigg, que se llama El poder de los hábitos. Duhigg es escritor de base del New York Times y tuvo en 2012, un éxito impresionante con este libro El poder de los hábitos. Sí. Lo que hizo Duhigg fue recuperar toda la literatura científica, identificar cuáles son las investigaciones que están hoy en punta alrededor de qué ha pasado en hábitos, porque es que hábitos desde Aristóteles, o sea, esto está escrito desde hace miles de años, donde alguien se dio cuenta que había un proceso y que ese proceso, si se repetía, podía tener buenos o malos resultados. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es un procedimiento que tenemos tan incorporado en nuestro cerebro que llegamos al punto en que no gastamos corriente para llevarlo a cabo. O sea, un hábito es algo que ya tenemos interiorizado al punto de hacerlo mecánicamente. Automático. Sí. Y fíjense que esa es la razón por la cual, por ejemplo, los propósitos de Año Nuevo en marzo no existen más. ¿Por qué? Porque no tenemos un hábito anterior que nos permita llevarlo a cabo de manera automática. Eso es. Entonces, apostémosle a asociar el hábito como automatismo neuronal. Bien, importante tenerlo en cuenta, Silvia, porque quiere decir que en algún momento el cerebro está diciendo, yo ya sé que esto se hace así, le voy a ahorrar energía a este señor o a esta mujer para que no tome decisiones sobre este proceso. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo como hábito contestar el correo después? No, despuesito. Ajá. Ese tema del banco a última hora porque tengo tiempo. Sí. Y empiezo a generar una asociación con ciertos temas que cuando veo esa señal, algo dentro de mí pasa y genero una rutina que puede no ser la mejor y esa rutina se convierte en un proceso negativo y ahí entonces nos estancamos. La cuestión que hay detrás de los hábitos es que para mi cerebro lo que hay detrás es la creencia de que si hago las cosas así me va a salir mejor. O sea, tengo una misma forma de actuar teniendo en cuenta que eso es lo que mi cerebro asocia con éxito. Entonces, cuando yo empiezo a postergar cosas, como en el ejemplo que está dando Juan, que tengo que contestar algo, pero lo voy a hacer al final, puede haber una de dos. O mi cerebro piensa que es más eficiente hacerlo al final del día porque está ponderando otras cosas, o dos, yo creo que mi estrategia de administración del tiempo depende de que por la mañana haga otras. Lo que quiero decir con esto es que estamos llenos de anclas, porque usted habla de una cosa muy interesante y es cuando yo veo una señal, a mi cerebro se le ocurre hacer algo. Eso, por ejemplo, en programación neurolingüística, como en múltiples disciplinas del uso del tiempo, lo que quiere decir es que tenemos un ancla que hace que nuestro cerebro decida posponer o darle prioridad a una u otra cosa. Eso no está bien ni mal. La cuestión es qué tan funcional me está resultando esa manera de priorizar las actividades dentro de mi cerebro, sobre todo porque el activo fundamental de los emprendedores es el tiempo. Bien, hago una aclaración, estamos en un espacio que nos han ofrecido unos amigos emprendedores que tienen una panadería maravillosa que se llama Crust Bakery. Así es que si oye ruidos de ambiente es porque estamos en un lugar vibrante, lleno de energía, lleno de ideas, de proyectos, de negocio. Lo recomendamos si está en Bogotá. Al final del video aparecen todos los créditos de ellos para que los visiten. Tienen un muy buen hábito que es hacer un pan
espectacular. Bueno, es un lugar bellísimo, perdón la interrupción, pero es bellísimo y no se imaginan lo bonito que es estar produciendo estos contenidos con los hornos donde se hace el pan justo detrás de la cámara. Entonces, en este hábito, Silvia, de la primera idea que estamos concentrándonos, hay una señal que dispara una rutina. Ajá. Y pareciera, por lo que entendí al leer a Duhigg, es que hay una recompensa. Y ahí está el truco. Si yo tengo señal, rutina y recompensa y genero un loop, un bucle que Sí. está constantemente procesando eso, ya, tengo un hábito. ¿Qué pasa con la recompensa? Porque es que esa es la parte más interesante del proceso del hábito. Esto, me lavo los dientes todos los días. Puedo que tenga encima a un papá que toda la vida, a una mamá que de niño me dijeron en primera infancia, después de comer se lava los dientes. Ajá. Pero en mí se desata un hábito distinto porque digamos que hay una ansia, un deseo que puede ser el sabor de la crema, la sensación de frescura y ya estoy encerrado. Pero en hábitos como ese proceso lo veo normal. ¿Cuál es la recompensa en ese ejercicio de dilatar del cual estábamos hablando antes de la pausa de la presentación de este sitio? Pero es que usted me pone dos temas al tiempo. Perdón. En un hábito normal, o sea, hasta la primera parte del planteamiento que usted venía haciendo, la recompensa es una descarga de serotonina, que es la sustancia química del liderazgo, que es cuando yo hago lo que sé que tenía que hacer, por ejemplo, cepillarme los dientes, chequear algo en la lista de cosas por hacer, lo que tenemos es una descarga de serotonina que se llama precisamente la sustancia del liderazgo. ¿Por qué? Porque me da más energía para acercarme a esa meta que yo me proyecté. Okay. Entonces, Entiendo. pensemos, no sé, en el hombre de las cavernas, cuando ya está más cerca de su presa, más serotonina, más se enfoca. Eso es. Ahora, por otra parte, cuando usted dice, ¿qué gano yo postergando algo? Ahí la ecuación se invierte, porque lo que estoy tratando es de sacarle el quite a un miedo que no tengo bien procesado. Es más bien por ese lado. Bien, hagamos una pausa, ya estamos de regreso con ustedes para que recapitulemos esta primera parte de lo que hemos hablado en el espacio de marca personal, por lo menos ubicados en el hábito. Así es. Recuperamos una idea de la cual, si bien habíamos encontrado un espacio antes en otro formato para hablar de hábitos, siempre llegábamos a él como un tema normal. Y sabe, Silvia, que pareciera ser redundante decir que hay hábitos de gente exitosa, porque llegamos a una ecuación huevo-gallina. Usted es exitoso porque tiene hábitos. Ajá. No necesita hábitos para ser exitoso. Digamos que necesita hábitos para ser exitoso, pero la ecuación pareciera ser que la persona exitosa igual ya tiene unos hábitos establecidos. ¿Cómo es ese ejercicio del emprendimiento? ¿Qué hábitos necesita tener una persona que está dentro del ejercicio de emprendimiento para sacar adelante su proyecto? Pues los hábitos que garantizan, o bueno, garantizan no, porque sabemos que no hay recetas para el éxito, pero los hábitos que facilitan el éxito generalmente están asociados con los esquemas de pensamiento. Entonces, un hábito es que el primer pensamiento y el último pensamiento del día sean pensamientos positivos. Porque fíjense que por la noche el cerebro es decir, cuando estamos durmiendo no estamos en estricto rigor descansando, es pura actividad cerebral. Entonces, si el último pensamiento consciente que yo le instalo a mi cerebro es de miedo, porque no sé si mañana me van a contratar o no sé qué va a pasar mañana, y con esto detengámonos un momentico en el miedo. Hay veces que estamos confundiendo paranoia con capacidad de anticipación. Sí. O sea, el emprendedor se mete en muchas crisis existenciales, no nos digamos mentiras, es así, por estar pensando que lo que tiene es capacidad de anticipación y lo que tiene en realidad es paranoia. Entonces, primer hábito que favorece el emprendimiento,
levantarnos y acostarnos con un pensamiento positivo. Bien. Segundo, yo creo que es fundamental contar con el acompañamiento, por ejemplo, de Juan, porque en lo que le he oído usted últimamente está trabajando precisamente en cómo ser más productivo con la misma cantidad de tiempo. Entonces, en esto no me meto a opinar, seguramente porque Juan nos va a decir algo mucho más interesante, pero definitivamente en el uso que demos del tiempo está buena parte de la razón del éxito de la gente. Y lo importante es entender que no hay fórmulas. Esto es un marco. La idea de marco de referencia, marco de trabajo es fundamental. Cada quien tiene una metodología distinta. Cuando Silvia hace referencia a el pensamiento positivo, no nos queremos meter en un terreno de simplemente piense cosas bonitas, visualice. No es un ejercicio de simplemente pensar, es un ejercicio de pensar y actuar y tener claro eso. ¿Qué he visto yo en algunos procesos? Personas que en la noche hacen un listado de cosas para mañana y saben que pueden priorizar y decir, si pongo esta primero, es más importante, me va a dar estas oportunidades. Claro, citas no, pero sí algún tipo de tarea que esté pendiente, en fin. Pero fíjese, Silvia, entonces, que sí hay como una higiene. Sí. Como un proceso muy, no solo positivo, sino también de constancia y de diálogo sano con uno mismo, de quiero llegar a hacer estas cosas y debo ponerme unas metas, porque si el hábito encuentra espacio para la procrastinación es cuando no está claro qué es lo que quiere. O cuando no está clara cuál es la motivación. Entonces, usted acaba de mencionar una cosa muy interesante y es el tema de la higiene. Algo que debe ponderar por encima de muchas otras cosas el emprendedor y por supuesto el empresario es la liberación de memoria RAM, como el computador, igual. Entonces, de verdad, ¿por qué? Porque si yo, supongamos, por la mañana tengo que escribir al banco para cancelar una tarjeta de crédito que me está cobrando $30 al mes, la muerte esa de sangre cuando yo tengo que usar los recursos distintos. Entonces tengo que cancelar mi tarjeta, tengo que contestar un correo electrónico enviando una propuesta a un posible cliente y tengo que desarrollar una idea que ya tengo clarísimo qué es lo que tengo que escribir. A pesar de que me da más ganas hacer lo tercero, que es desarrollar mi idea, noten que tiene más sentido. Primero, escribir al banco, porque eso es algo que yo hago y sé qué haciendo. 1, 2, mandar esa propuesta porque esa información ya se queda trabajando sola en el computador de mi posible cliente. Y ahora sí, con la memoria RAM libre, no con tantas carpeticas abiertas, yo me siento a desarrollar mi idea. Es de esa manera que tenemos que hacerlo, aunque nos urja más hacer otra cosa que nos gusta. Sí, ese que nos gusta pareciera que entramos entonces en territorio una vez más de la recompensa o lo que siento placer por y ese tipo de cosas. Pero es que la pasión viene a ser entonces un tema definitivo y es pues que priorizar esos hábitos también tiene que ver con, pues haga las cosas en las que usted se siente más activo, más apasionado, amando, y eso nos lleva a un plano distinto que con seguridad estaremos abordando en esta nueva temporada de Marca Personal, que es propósito, estar alineado con el propósito, con visión de vida, visión en el trabajo, otras cosas que sé que van a estar alineadas por ahí. Nuestro siguiente programa tiene que ver con hábitos y qué tipo de cosas vamos a hacer. Yo creo que lo importante de esta primera versión de podcast es que tengamos presente que el hábito es algo que usted puede construir. Sí. Eso es fundamental. Es algo que usted puede cambiar. Y hacemos la aclaración que siempre la hemos hecho en otros espacios. La recomendación de dejar de fumar, de tener una adicción, que es un hábito que tiene unas condiciones distintas porque está anclado de otra parte, pues usted puede hacer estas recomendaciones, pero lo ideal sería que tuviera el acompañamiento de un profesional clínico que le dijera, mire, esto es lo que usted necesita hacer para salir de un proceso de adicción, un proceso mucho más profundo. Pero si usted ve los pasos de organizaciones como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, donde hay una serie de procesos absolutamente rígidos, de pasos, donde en cada uno de ellos hay, si uno hace un ejercicio muy juicioso de leer qué es lo que está pasando ahí, como lo hicieron no solo Charles Duhigg, sino otros autores, se da cuenta, Silvia, que parte del proceso es creérselo. Es fundamental. Si usted no cree que el hábito que está teniendo va a tener algo positivo, no funciona. Y no solo creer no solo creer en la idea de su proyecto, sino además tener muy claro cómo su proyecto puede darle valor a la vida de otras personas. Porque es que si yo tengo un emprendimiento que consiste en hacer pocillos hermosos, por ejemplo, entonces ya esta es mi virtud artística, yo voy a hacer pocillos hermosos. Pero si no tengo claro cómo voy a hacer para conectar mis pocillos con el consumidor final,
noten que no solo se me frustra la idea del retorno económico de la inversión, tal vez eso es lo de menos desde nuestra forma de ver el emprendimiento. Lo demás es que yo no voy a sentir la felicidad de ver a otro humano usando mi taza, claro, llevando felicidad a otras personas. Y esto lo resalto porque la motivación, la automotivación es el elemento definitivo en un emprendedor. Entonces, antes de echar a andar cualquier idea de proyecto, bien sea desde el punto de vista financiero o ya práctico, asegúrense de entender qué problema le estamos solucionando a otros, cómo vamos a ayudar a otros con nuestra idea. Una presentación que quisimos darle un nuevo formato, esta misma grabación la encuentra en formato de audio, si quiere oírla con calma y llevarla en sus aparatos de escucha portátil. La hicimos en video también pensando para que tenga un espacio cercano en el que nos pueda conocer, contactar a Silvia a través de su página web y su blog y todo lo que tiene publicado, y que nos acompañe en la segunda versión de esto, que será un programa especial donde tendremos también la continuación de la idea de hábitos, pero nos concentraremos en qué se hace, cuáles son esos procesos y por dónde puede empezar a modificar algunos hábitos. El buen hábito de vernos. Por ejemplo.